Cuando Jesús apareció, su presencia fue un torbellino de señales y maravillas que revelaron con fuerza que Él era el Mesías. Curó a los enfermos, hizo que los sordos escucharan, devolvió el andar a los cojos, limpió a los leprosos de sus llagas, e incluso hizo que los muertos se levantaran de sus tumbas. Todo esto lo realizó ante la atenta mirada de los líderes judíos, quienes también tenían acceso a las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías prometido. Sin embargo, estos líderes, junto con el resto del pueblo judío, rechazaron a Jesús. Y la pregunta que sigue intrigando a muchos es la siguiente: ¿por qué, ante tanta evidencia, rechazaron al Mesías? Quédate hasta el final para descubrir los misterios detrás de este enigma. Hay múltiples motivos por los cuales la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. Aquí voy a presentar 4 de ellos. La primera razón por la que el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías es porque malinterpretaron las profecías del Antiguo Testamento. Estas profecías predecían tanto la primera venida de Jesús como la segunda, pero los líderes religiosos de la época las entendieron de manera incorrecta. Ellos esperaban que el Mesías cumpliera de inmediato todas las profecías, incluyendo aquellas que correspondían a su segunda venida, como liberar a Israel de la opresión romana y establecer un reino terrenal. Sin embargo, en la primera venida, Jesús solo cumplió algunas profecías, como las que describían el carácter del Mesías, su lugar de nacimiento y su sacrificio. Al ver que Jesús no satisfacía sus expectativas de un Mesías que cumpliría todas las profecías en un solo evento, los líderes judíos concluyeron que no podía ser el Mesías y lo rechazaron. Había profecías que Jesús cumplió en su primera venida, como las del carácter del Mesías en Isaías, capítulo 11, donde nacería el Mesías en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, su sufrimiento y muerte en Isaías. Capítulo 53, y el tiempo preciso de la venida del Mesías en Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Aunque comprendemos estas profecías, había muchas otras que Jesús no cumplió en su primera venida. Los líderes judíos se centraron en esas otras, y al ver que Jesús no las cumplió, concluyeron que no podía ser el Mesías, ya que debía cumplir ciertas tareas. Para entenderlo, hay que saber que los profetas del Antiguo Testamento no comprendieron que habría un intervalo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este concepto les fue oculto. Así, cuando Jesús no cumplió todas las profecías en su primera venida, decidieron rechazarlo. Este intervalo entre ambas venidas se menciona en las epístolas de Pablo como un misterio, oculto durante generaciones y finalmente revelado. Pablo escribe que podemos entender su percepción del misterio de Cristo, no revelado a los hijos de los hombres en generaciones anteriores como ahora ha sido revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio. Así, los judíos del primer siglo esperaban que el Mesías hiciera todo lo profetizado en el Antiguo Testamento en una sola venida. Permíteme dar ejemplos de lo que esperaban que Jesús hiciera, pero no realizó en su primera venida. Primero, debemos comprender el contexto. En la época de su ministerio terrenal, el pueblo judío estaba bajo la opresión romana y había una fuerte expectativa de que el Mesías liberaría a Israel, establecería un reino terrenal donde el pueblo judío gobernaría junto a él. No obstante, Jesús no hizo eso en su primera venida, pero lo logrará en la segunda. Por lo tanto, hablemos de algunas cosas que esperaban que hiciera. Primero, querían que restaurara el reino de Israel. Es fácil observar profecías como Joel, capítulo 3, versículos 1 al 17, que hablan de cómo el Mesías purificará el mundo del mal. También en el Salmo, capítulo 2, versículo 6, se menciona que el Mesías reinará con una vara de hierro, e Isaías, capítulo 2, versículo 4.
Dice que el Mesías traerá paz al reino y evitará que las personas se preparen para la guerra. Incluso los apóstoles preguntaron si Jesús cumpliría estas profecías antes de ascender al cielo. En Hechos, capítulo 1, poco después de resucitar, los apóstoles le preguntaron: «Señor, ¿ha llegado el momento de liberar a Israel y restaurar el reino?». Ellos, que siguieron a Jesús por mucho tiempo, entendían que una de las tareas del Mesías sería liberar a Israel de la opresión romana y establecer un reino terrenal. No se dieron cuenta de que Jesús estaba inaugurando un reino, pero no era el tipo de reino que esperaban. Jesús predicaba: «Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, pues el reino de los cielos está cerca». La gente esperaba un reino con bendiciones físicas y materiales, pero Jesús quería inaugurar un reino con bendiciones espirituales, por lo que dedicó gran parte de su ministerio a enseñar los principios de su reino. Dejó claro que no se centraría en lo material, sino en las bendiciones espirituales. La segunda razón por la que los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías fue que lo consideraron un blasfemo. En su fe, hay una oración llamada Shema, que proviene de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 5, «Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno». Se repite al menos 2 veces al día, enseñando desde pequeños que Dios es único. Jesús se presentó hablando sobre ser adorado, amado y honrado, algo que iba contra la creencia de que Dios es uno solo. Decir que había existido antes que Abraham, en Juan, capítulo 8, versículo 58, sugería que era divino, al afirmar: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Más adelante, en el libro de Juan, Jesús afirmó: «El Padre y yo somos uno», lo que fue considerado una blasfemia, ya que desafiaba la creencia central del Shema. La tercera razón por la que los judíos rechazaron a Jesús fue que desafió algunas de sus prácticas y enseñanzas. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 15, los fariseos le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no seguían la tradición del lavado ceremonial. Jesús respondió que lo importante era la limpieza del corazón. En Marcos, capítulo 2, Jesús curó a un paralítico y dijo: «Tus pecados están perdonados». Esto generó escepticismo entre los líderes, pues para ellos solo Dios podía perdonar pecados a través del sacrificio en el templo y de los sacerdotes. Cuanto más enseñaba Jesús, más se sentían amenazados los líderes, temiendo perder a sus seguidores. La cuarta razón es que sus corazones estaban endurecidos hacia la verdad. En Juan, capítulo 11, Jesús resucitó a Lázaro. Mientras muchos creyeron, otros informaron a los fariseos lo sucedido, y en lugar de reconocerlo, comenzaron a tramar la muerte de Jesús. No querían creer, sus corazones estaban endurecidos, y llegaron a afirmar que Jesús realizaba milagros con el poder de Satanás. Pablo los describe como una piedra de tropiezo. Pablo, en Romanos, capítulos 9 al 11, dice que la caída del pueblo judío permitió la inclusión de los gentiles en la familia de Dios. Las profecías sobre el Mesías que no se cumplieron en la primera venida de Jesús se cumplirán en la segunda, durante su reinado milenario. Jesús establecerá un reino terrenal y reunirá a todos los judíos. Y ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre otras posibles razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías? Déjalo en los comentarios. Hasta el próximo video y Dios te bendiga.